presenta Santander. Abrí tu cuenta Soy Santander ahora, en 3 simples pasos en santander.com.uy. Muy bien, seguimos en la mira. En este libro, Matías, te voy a contar lo que creo sería bueno que alguien de tu edad, a la altura de los estudios que tú estás, a mitad de camino en el liceo, conozca sobre la economía, en particular sobre la macroeconomía, que es la parte de la ciencia económica que estudia lo que ocurre en un país con su actividad económica, con el comportamiento de sus precios y con los flujos de moneda extranjera debidos al comercio exterior y a los movimientos de capitales. Así comienza el prólogo del libro que Javier Daedo escribió, Economía para Matías. Javier, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Este es el libro. Economía para Matías. Yo dije para niños, es para adolescentes, y me dice Javier, y para los padres sobre todo, que se han prendido más del Sí, libro. está dedicado para Matías, que es mi hijo de 14 años, y yo hice para todos los Matías y también para sus padres. Y lo que he visto en este primer mes y pico, desde que se presentó, es que los padres lo compran para sus hijos y también para ellos. Y eso está bueno porque esa es la idea, ¿no? En un país donde no hemos tenido esa formación, salvo los que seguimos la carrera, y que sería bueno que tuvieran, hoy en una entrevista en la radio yo decía, bueno, antes de tomar la decisión, o ya habiendo tomado la decisión de que carrera seguir estando en preparatorios, digamos, un semestre de micro y macroeconomía apta para todo público, y un semestre con lo que Bárbara Mainzer tantas veces explicó acá, finanzas personales, ¿no? Ahorrar. ¿Por qué es importante? Y porque... Que los chiquilines empiecen a tener conceptos. Porque por un lado les da herramientas como ciudadanos, como miembros de un hogar, como futuros jefes de familia o integrantes de una familia, y también para construir ciudadanía, es decir, para que puedan ir formando ideas sobre muchos temas. A ver, en este programa coincidió que invitaron 2 economistas, uno para hablar de comercio internacional y otro, que soy yo, para hablar más bien de la macro. Pero ustedes ven un informativo de televisión, un informativo de radio, tú en las mañanas, o los diarios, y la cantidad de temas que involucran la economía son enormes, todo el tiempo. Si ahora nos ponemos a pensar en los temas de estos días, podríamos estar un rato largo tirando temas económicos. Y en la vida cotidiana de uno, cosas que de pronto no tienen que ver con los diarios, pero que en la vida cotidiana, pero, desde ir al supermercado, y entender ¿no? Cuando te dan un aumento de salario, si es un aumento o no es un aumento. Si es la mera compensación por lo que perdiste por la inflación o si es un aumento real. En fin, yo creo que... Y también como ciudadano, para que los políticos no te vendan gato por liebre. Que cuando se discuten las cosas, le voy a dar tal cosa, no, primero, tú no nos vas a dar nada. Es con nuestros recursos que vas a redistribuir lo que nosotros pagamos. No existe tal cosa como el dinero público. El dinero es privado. Y el Estado lo cobra y lo redistribuye. No inventen el dinero público porque no existe. Eso es interesante porque hay varios conceptos económicos que a primera vista son contraintuitivos, pero después cuando lo empezás a encontrar la vuelta y entender los mecanismos que hay atrás de todo eso, ahí recién se puede terminar de comprender esa realidad que a primera vista parece compleja, y que en esa complejidad más de uno la aprovecha para vender espejitos de colores, claro, en una campaña, o para que uno valore de una manera o de otra una determinada gestión. Por eso, gestión. más formación y más información son herramientas claves para que los ciudadanos tomen buenas decisiones y formen juicios críticos sobre las cosas. Javier, me decías que estás tratando de que llegue a canales educativos. A ver, este libro tiene 2 canales de distribución. Uno que es el convencional, a través de las librerías, y otro que lo pensamos con Isabel Chakirian, que fue mi gran cómplice en esta aventura, que es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica, que buscamos sponsors. Hasta ahora conseguimos uno, a Fapsura, vamos a buscar más, que financian una edición de libros. En este caso tienen el logo del sponsor junto con el de la... ese no, porque es un libro, digamos, del canal normal, pero va el logo del sponsor, nos hace llegar esa edición completa, impresa en la editorial, y nosotros lo distribuimos
no competitivamente con el canal de las librerías, sino haciéndolos llegar a quienes jamás lo hubieran tenido, quizá. Claro. Te pongo un ejemplo. Antes de las vacaciones de julio, visité San José, la ciudad de San José. En la mañana tuve una charla en el gimnasio del Liceo Sagrada Familia, Colegio y Liceo Sagrada Familia, que son 600 estudiantes en la matrícula. Llevé algunos libros para los estudiantes de economía, dejé algunos libros para la biblioteca y algunos más para que sortearan entre los estudiantes. Y en la tarde tuvimos una presentación que auspició a FAPSURA para su gente allegada en la zona. Bueno, 3 y 4 de agosto vamos a estar en Paysandú y Salto, después estarán Rivera y Tacuarembó y por último Maldonado. O sea, con este sponsor vamos a cubrir esa área, pero tenemos ejemplares suficientes como para, uno de los desafíos que tengo, que cada liceo público en su biblioteca tenga un ejemplar. Está buenísimo. Bueno, señores, se buscan sponsor, porque, no, en serio, porque además, como dice Javier, es una cosa que no va a competir con el mercado regular, claro, sino que va a llegar a chiquilines que seguramente no les llegaría por otra vía, ¿no? Y a padres de chiquilines también, bueno, ¿no? Y a padres también. Bueno, pero... y ojalá que, bueno, estoy buscando la forma de llegar a NEP para ver si podemos por ese camino llegar a todos los liceos del país con un par de ejemplares para sus bibliotecas. Bueno, Fede, y ya lo que lo tenemos acá, hablamos de economía. ¿Cómo no? Ya que estamos. Ya que estamos, vamos. Por el mismo precio. Ahí va. El desafío hoy en día, quizás, o lo que más está sonando en la agenda económica, tiene que ver con la inflación. Acá, en el resto del mundo, preguntarte cómo estás viendo el panorama, la coyuntura y qué impacto va a tener todo este circo que se arma a nivel internacional con todo esto sobre la economía uruguaya. Bueno, a nivel internacional tenemos que la Reserva Federal en los Estados Unidos se durmió y arrancó tarde con el proceso de normalización monetaria y por lo tanto tarde y despacio, y ahora tiene que ir un poco más rápido y más pronto, y yo creo que va a tener que subir bastante más de lo que se esperaba las tasas, aún con el riesgo de comprarse una recesión. Europa también tiene sus problemas. Se aplica lo mismo que acabo de decir, pero con el agravante de que Europa es una federación de países diversos, donde hay algunos, como el caso de Italia y Portugal, que no sé si toleran un endurecimiento monetario porque las tasas que pagan por sus bonos ya son relativamente altas. Entonces el Banco Central Europeo está en la disyuntiva de tener que sacar dinero de circulación para combatir la inflación en la zona euro, pero al mismo tiempo inyectar euros para comprar bonos de esos países para sacarlos del apuro. Entonces es un problema de las contradicciones que nos tiene acostumbrado la Unión Europea. Y después tenemos los países como el nuestro, los países emergentes, que de algún modo reciben el coletazo también de los aumentos de los precios de commodities afectados por la guerra, en un contexto monetario mundial de mucha liquidez, que ya venía de antes de la pandemia, de la crisis de las hipotecas hace 15 años, 14 años, pero que tuvo un empuje muy grande con la pandemia. Yo creo que el caso de Uruguay es distinto. Si uno ve un montón de países, Estados Unidos la inflación pasó del 1 al 9, en Europa también, en México más que se duplicó, en Chile lo mismo, en Brasil pasó del 4 al 12. En Uruguay más o menos está en los mismos niveles a que nos tiene acostumbrados. De hecho, la mayor parte del tiempo la inflación en Uruguay está entre 7 y 9%. De hecho, Mario Vergara, cuando era presidente del Banco Central, acuñó una expresión, Mario es muy gráfico y muy gracioso con sus expresiones, de la zona de confort, ¿no? No, la inflación, que dentro del rango, no, pero en realidad está en una zona de confort para los uruguayos, que por lo visto la inflación para nosotros no es un tema tan relevante. Y que hecho, no es pegarle al patito, decía. También hablaba de que había que pegar al patito, en fin, y los platitos chinos, es un hombre muy ocurrente. Y bueno, pero correcto en esas apreciaciones en definitiva. Entonces, bueno, la inflación ahora en Uruguay posiblemente sin guerra, en vez de estar en 9,3, estaría en 7,3. En Estados Unidos sin guerra, en vez de 9, capaz que estaba en 2. Y en Brasil en 4. O sea, acá como que subió mucho menos que en otros lados. Tenemos nuestras propias características, la indexación, que es un remedio
a la enfermedad, pero es una enfermedad en sí mismo. Entonces, bueno, esto es un proceso que seguramente va a llevar un par de años que se revierta, salvo que el mundo nos dé más sorpresas inesperadas. Y bueno, y cuando en otros lados vuelva al trillo, en Uruguay va a seguir en el trillo. Y en ese contexto, ¿qué tanto consuelo es que los precios que más suben son justamente los que Uruguay exporta? Y los que importa, como el petróleo. En este caso no hay un desbalance muy claro en un sentido o en otro. Han subido los precios de exportación, pero ha subido también el precio del petróleo. Y el saldo comercial no ha tenido un cambio dramático ni en un sentido ni en otro. O sea que es una situación bastante equilibrada para nosotros. Así que yo diría que en ese sentido, bueno, también estamos viendo que está llegando a su techo, ¿no? Da la impresión de que ya no hay más aumentos por delante en las materias primas, ni en unas ni en la otra, y posiblemente haya un proceso ahora de fortalecimiento del dólar, con la normalización monetaria, con precios de materias primas que pueden empezar a ceder un poco. Ahora, materias primas altas, por un lado, que fortalecen los sectores, sobre todo agroexportadores, un dólar relativamente bajo, que si bien ha subido en los últimos días, sobre todo, todavía está muy por debajo de lo que era el cierre del año pasado. Eso no complica, sobre todo, lo que tiene que ver con los sectores que no están siendo favorecidos por estos precios más altos. Claro, en el caso, esa es un poco una discusión que a mí me fastidia, porque dicen, bueno, pero el dólar, ¿qué importa que baje a 40, sí, o a 39, si los exportadores de soja igual? Sí, pero resulta que el dólar en nuestro país tiene un único precio, felizmente, no como en Argentina que tiene 80 o 90 precios distintos. No, hay un único precio, y ese dólar barato, que para el sojero puede ser tolerado, hasta cierto punto, porque también le subió el fertilizante, en fin, pero digamos que sí. Pero no todos los que el dólar les es relevante son sojeros. Están las industrias que agregan valor, y ese valor agregado ahora cuesta mucho más dólares que antes y tiene que ir a competir en los mismos mercados que competidores de ellos de Brasil o de otros países que han depreciado mucho más sus monedas. Entonces, en el primer semestre, el tipo de cambio real extrarregional de Uruguay se deterioró un 15,5%. A mí nadie me puede explicar un fundamento lógico de semejante desplome. No tiene lógica ninguna. Es un daño autoinfligido. Y bueno, y es consecuencia, bueno, de expectativas que no están ancladas porque se reciben señales contradictorias. El Banco Central, que pretende jugar a la Fed y sube la tasa de interés y dice que está en fase contractiva en función de ciertas ecuaciones, pero al mismo tiempo una política salarial que es la misma del Frente Amplio. Expansiva, seguís viendo esa contradicción, la seguís marcando, esa contradicción. Sí, seguro. Copom tras Copom, el Banco Central. ¿Es tan grave esa contradicción? Y sí, porque si lo que el Banco Central quiere es que ¿Es grave en términos de señales o es grave en términos de expectativas? De expectativas, claro. El Banco Central dice, nos preocupa el desanclaje de las expectativas de los analistas y los empresarios. Bueno, pero ¿cómo no van a estar desancladas si el gobierno nos está dando señales contradictorias? El 7 de abril suben la tasa de política monetaria, el 17 flexibiliza la política salarial. Son señales, de eso se trata las expectativas justamente. Entonces no se pueden sorprender de que no estén ancladas. ¿Lo ves al gobierno cerrando, encajando, como se ha dicho alguna vez, los tiempos políticos con los tiempos económicos? A ver, hay un cambio en este periodo, y es que hay una regla fiscal que antes no había. Justamente yo hoy publicaba en el monitor de coyuntura que hacemos todas las semanas en la Universidad Católica, este es el año del medio, y el año del medio es el del mejor resultado fiscal históricamente. Si tú sacás el gobierno promedio de Uruguay de los últimos 7 periodos, que fue desde que volvió la democracia, el mejor año fiscal es el tercero y el peor es el último. Y si uno compara el tercero con el último, hay un deterioro fiscal promedio de 1,3% del producto. La única excepción a esa regla fue la del presidente Valle, que al revés. Claro, bueno, el mejor año fiscal fue el último. El acuerdo con el fondo, necesidad de un superávit primario, el repago de la deuda que se había complicado. Bueno, lo cierto es que el último año fue 2,1% mejor que el año del medio. Pero en todos los demás gobiernos es... Pero ¿qué pasa? Ahora Arbeleche tiene a su favor una regla fiscal que antes no había, que le acota la tasa de crecimiento del gasto público,
que le mete un objetivo de resultado estructural fiscal y que le pone un tope de deuda. Y entonces esa acumulación de restricciones hace que los viejos carnavales electorales sean muy difíciles de realizar. Con lo cual tengo la expectativa de que, bueno, este gobierno que está haciendo buena letra en ese sentido, está construyendo reputación, está haciendo camino, bueno, complete un periodo cumpliendo las reglas fiscales de modo tal de que al que venga después se le haga más difícil incumplirlas. Ahora, claro, eso es una lectura de un economista. Sí, por ahora soy eso. Pero cuando yo te digo si encajan los tiempos económicos con los tiempos políticos, ¿no? ¿A qué iba? A que antes se podían hacer encajar con una expansión fiscal. Ajá. Y ahora como que hay un corsé que no permite esa expansión fiscal. Claro. Capaz que ahora los tiempos políticos significa, y ojalá si fuera, mire, cumplimos. Ahora, el gobierno no solo pretende, o sea, no pretende mantener el déficit fiscal para lo que queda del gobierno, sino que pretende redoblar la apuesta. En la rendición de cuentas se habla de una baja del 3,6 más o menos que se espera para este año a 2,5% para el fin de la gestión. El gobierno incluso viene bajando desde un 4,4 cuando asumió y ha logrado bajar, incluso superando las propias proyecciones durante el periodo de pandemia. Con un gasto COVID que te lo tiene un poco inflado, aunque hay otros elementos extraordinarios que juegan en el sentido contrario también. La pregunta va por el lado de, primero, ¿es realizable, dado también el cambio en el contexto internacional y la coyuntura en la que estamos, es realizable ese compromiso del gobierno de seguir bajando el déficit y sobre todo también apoyado en que para eso depende sí o sí de tasas de crecimiento que si bien están bastante alineadas con los analistas privados, no da margen para ninguna corrección a la baja? En principio, la pelota está en la cancha del gobierno y si tiene un comportamiento similar al que ha tenido hasta este momento, puede cumplir las metas fiscales. El tema es que después de 2 años de pandemia, los miembros de la coalición de gobierno se salen de sus gateras con tal de conseguir más presupuesto para las áreas donde cada sector político tiene una injerencia importante. Porque los políticos asocian el éxito político electoral futuro con el presupuesto que se le asigna hoy. Entonces yo lo que veo es que temo que a la ministra de Finanzas se le va a hacer más difícil lidiar con este tiempo político que viene que con el tiempo sanitario y de guerra que lidió hasta ahora. Totalmente. Porque hay una cola de pedigüeños en las propias filas del gobierno, ¿tá? Y hay compromisos de récord de inversión pública y bajar impuestos y recuperación salarial. Y yo digo, bueno, ¿y cómo calza todo eso con la regla fiscal? El otro día te escuchaba, no recuerdo si en el informativo acá de BTV, decir que bueno, que vos estabas de acuerdo con la línea del gobierno, pero que tenías una cuestión con la velocidad. Sí, ¿no? Pero no con el gobierno, con el país. Con el país. Es un poco lo que decía Marcel. Es decir, el tema es ese. Si vas muy rápido, ¿no te puedes dar contra una columna? Es que tampoco es muy rápido. Tampoco es muy rápido. No, es ir un poquito más rápido. Pasar de segunda a tercera. La tasa de crecimiento de Uruguay a largo plazo hoy es 2,1%. El propio Ministerio de Economía lo estima de ese modo. Es una tasa mediocre. Es una velocidad crucero baja. Y entonces, ahora todos estaban convencidos que hay que hacer la reforma de la Seguridad Social y hay que ver si sale. Astori lo decía hasta el cansancio cuando era ministro. Y sin embargo ahora no estarían los votos. Lo del TLC con China, bueno, sí, como decía Marcel, va a llevar mucho tiempo, pero está bien, comienzo requieren las cosas. Pero ¿por qué solo China? ¿Por qué no hacerlo de Chile en su época dorada y abrir TLCs con todo el mundo? Con todos los que quieran. Está el Reino Unido allí, después del Brexit, que es un candidato natural. Entonces, yo creo que vamos despacio. Sí va a ser una reforma del servicio civil, uno de los tipos, de las cabezas más mejor pensantes del gobierno, Conrado Ramos, y se la patearon para adelante, no sé por qué arreglo con COFE, y era una reforma que no era la madre de todas las batallas, pero bueno, era una batalla interesante. Entonces, bueno, es una pena ir tan despacio, pero eso no es un tema de este gobierno, porque este gobierno es de uruguayos en Uruguay, es el ADN que tenemos, que atraviesa transversalmente a todos.
Con eso estoy desconforme. Ahora, porque cumplí 60 años y veo que no voy a ver un montón de cosas de un país como soñamos algunos algún día. Sí, reformas que venimos escuchando que se tienen que hacer. Pero escúchame una cosa, te voy a dar una anécdota. Cuando entramos en el gobierno de la calle Herrera en el año 90, carta de intención con el fondo, una de las cláusulas decía: nos comprometemos a hacer una reforma en la caja militar y policial. Año 90. Pasaron 32 años. ahora, más allá de lo que es modernización del Estado, apertura comercial, ¿qué otras cosas se necesitan para salir de esta zona de mediocridad en el crecimiento económico? Y bueno, posiblemente facilitar la competencia en algunos sectores no transables. Mi colega y amigo Gabriel O'Donnell siempre insiste en eso. Sectores que implican costos altos y rigideces que se le trasladan al sector competitivo con el exterior, alguna cosa de avance en materia de legislación laboral, en línea con la que la OIT le reclamaba al Uruguay y que aparentemente no está totalmente contemplado en algunos proyectos. Bueno, reforma del Estado. Se cumpliría la meta fiscal, supongamos que se cumple, pero ¿por qué se cumple si se cumple? Y se cumple porque se reprimió el gasto público. Porque al cabo del quinquenio los salarios van a haber subido 0 y el producto va a haber crecido un 8. Entonces salario sobre el producto bajó 0,5. Porque las jubilaciones van a haber subido 1 o 2% en el quinquenio contra un producto que creció el 8. Cociente pasividades sobre el producto cae 0,7, 0,8 del producto. Pero no es lo mismo a que hubiera bajado el gasto previsional porque se hizo una reforma, o que hubiera bajado el gasto en remuneraciones porque haya habido una reforma del Estado. Seguimos con los 300 y pico de mil funcionarios de siempre. Sí. Entonces, ¿qué cambió? Sí. Javier, te agradezco mucho que hayas estado. Al contrario, gracias a ustedes. Suerte con el libro, Economía para Matías. Cómprenlo para Matías y sus papás, sobre todo parece ser que los papás leen más que Matías. Pero mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Gracias, Fede. Por favor. Una tanda y ya Nos volvemos. vemos.